Hola, bienvenidos a este video. Este video es realizado por Sara Alexandra Maris Mora, Yalitza Tatiana Castillo Barroso, Mayra Camila Gómez Polo, Diana Carolina Garnica Celi, Daini Lisset Montoya Vanegas, Mayra Pinilla Pinilla, Indira Yurani Llanes y Ciris del Carmen Rizo Moscote, estudiantes de Trabajo Social en el Instituto Universitario de La Paz del Distrito de Barranca Bermeja, Santander. En este video les vamos a hablar acerca de la ética profesional, un artículo publicado por Miguel Ángel Gómez Polo, su parte número 1. Aquí el autor nos invita a reflexionar acerca de en qué contexto hablamos de ética profesional, cuál es la importancia de la ética en nuestro contexto. Les invito a que dejen sus respuestas en la caja de comentarios. Recordemos que en los años 90 se empieza a agudizar a través de todo el contexto histórico de América Latina y Europa, se empieza a agudizar la corrupción social. Aquí se ve también involucrada la participación de diversas profesiones, también distintas universidades y en distintos estratos sociales. Por ello, el espacio político termina entonces corrompiendo la actividad profesional. Se pierde o se empieza a perder un poco el verdadero sentido de las profesiones, que es netamente un espacio público. Y este punto nos ayuda a recordar de que el verdadero sentido de las profesiones se encuentra en la moral social. Ahora, ¿cuál es el papel de la ética en las profesiones? Pues esto requiere entender lógicamente el concepto de profesiones como tal, entender su devenir y analizar la naturaleza de las profesiones. La ética profesional no es un simple asunto adicional de buena voluntad, sino que es aquello que le da sentido a la práctica profesional. En esta primera parte, vamos a hablar de 4 aspectos importantes para dar respuesta a estas preguntas. El primer aspecto es de la ética natural a la ética profesional. El segundo aspecto es cuál es ese devenir de las profesiones. El tercer aspecto es qué es una profesión desde su sentido. Y el cuarto aspecto es la profesión como actividad con finalidad. De la ética a la ética profesional. ¿Podemos hablar de ética en nuestro país? ¿Está bien hablar de ética en un país donde no hay moral, donde en todos sus niveles hace falta la moral? Por eso hay algunas personas que dicen que hablar de ética en nuestro país es como hablar de la dentadura de los pollos. Pues simplemente los pollos no tienen dientes. O sea que nuestro país tampoco tiene ética. Pero no por eso debemos dejarnos aplastar. No, antes es seguir buscando e ir en búsqueda de esa ética. ¿Es racional seguir hablando de la ética? Sí. Ya que Kant dice que el hombre es un ser metafísico por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano se resiste a someterse a todos esos actos que vayan en contra del bien humano, que vayan en búsqueda del mal de las personas. No, nosotros no estamos en la capacidad de someternos a todos estos hechos fríos y opacos que opacan al ser humano. ¿Por qué es posible seguir hablando de la ética? Porque los seres humanos, a pesar de todos nuestros condicionamientos, hacemos opciones fundamentales. ¿Cómo así que nuestros condicionamientos? Sí, todo aquello que condiciona al ser humano, como el entorno, el contexto, nuestra cultura. Las opciones principales son la opción personal y la opción social. El ser humano, en la opción personal, el ser humano puede tomar la decisión de cultivar su ser. Esto hace referencia al desarrollo de sus capacidades morales e intelectuales. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano no únicamente debe de desarrollar su capacidad de conocimiento, no, también paralelamente, debe desarrollar su moral, debe de ir incrementando su ética, para poder hacer un bien personal, para poder obtener un bien personal, para hacer una autorrealización y buscar la felicidad. La opción social, el ser humano toma la decisión de realizar el bien común.
El bien común abarca la realización de necesidades para vivir dignamente. ¿Qué quiere decir con el bien común? Que son todas aquellas actividades que nosotros como personas realizamos en la comunidad. Son todas esas actividades comunitarias que favorecen a un bien para todos. ¿Y por qué lo hacemos también? Para sentirnos bien, para poder obtener un reconocimiento, porque como seres humanos necesitamos un reconocimiento de las demás personas para podernos realizar como personas, para tener una autorrealización. Estas dos opciones son importantes para la ética, pues la ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena persona, la cual pasa por la realización del bien común y la búsqueda de la plenitud de su existencia, de nuestra existencia. Pues uno es pleno, lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos una plenitud cuando hacemos un bien para todos, cuando hacemos un bien común, cuando nuestras actividades no es únicamente nos favorecen a nosotros, sino a los demás. Otro aspecto es que la interrogación y la búsqueda son dos componentes indispensables de la ética, de la vida ética. Pues el cuestionarnos, el interrogar y hacer preguntas sobre algunos hechos como la corrupción. Por ejemplo, preguntas como ¿cuáles son sus causas? ¿En qué nos involucra? Nos ayuda en la búsqueda de una vida buena. De lo contrario, simplemente nos queda someternos a todas estas imposiciones políticas y económicas que muchas veces distorsionan nuestro actuar profesional. Llegamos a la tercera parte de este video, que es una profesión. En este punto no pretendemos simplemente hacer una descripción del concepto de profesión, sino que se pretende indagar acerca del verdadero sentido de esta. Para ello, citamos al autor Max Weber. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, nos da una definición de profesión, como la actividad especializada y permanente de un hombre que normalmente constituye para él una fuente de ingresos y por lo tanto un fundamento económico seguro de su existencia. Aquí, o dada esta definición, se pueden analizar dos características importantes a resaltar en el término profesiones o profesión. La primera característica es su carácter individual y la segunda característica es su carácter económico. Es decir, Max Weber plantea la profesión como un medio de subsistencia de los individuos, un neto instrumento individual, que permitirá al individuo ganar dinero. Este enfoque es un enfoque un poco limitado, o más bien muy limitado, ya que olvida los fines y las actividades sociales de las profesiones. Por ello, Adela Cortina, recordemos que es una filósofa española muy importante en toda esta construcción de la moral y la ética profesional, hace tres observaciones a lo propuesto por Max Weber. La primera nos dice que la finalidad de la profesión no se limita a la fuente de ingresos o a una finalidad netamente subjetiva, sino que la profesión misma tiene su finalidad, cuyo logro le da sentido y legitimidad social a la profesión, lo que va a permitir lógicamente a la sociedad reclamarle respecto a su calidad. Aquí nos surge una pregunta: ¿qué calidad está teniendo las profesiones en la actualidad? La segunda observación que hace Adela Cortina es que la profesión, además de ser una actividad individual, también es una actividad colectiva, ya que comparte una misma comunidad profesional. Lógicamente, no solo somos trabajador social o trabajadores sociales, sino que pertenecemos a una comunidad propiamente dicha de trabajadores sociales, que compartimos los mismos fines, que manejamos el mismo lenguaje, que utilizamos métodos semejantes y que tenemos un ethos o una ética propia. Claro, esto nos ayuda a entender de que así como hay una ética profesional o un ethos profesional, también existe un ethos de la profesión. Y la última o la tercera observación que hace la autora es que las profesiones o el término profesión tiene una identidad y un sentido de pertenencia.
Es decir, la profesión es una forma de afirmación de la sociedad civil frente al poder político, así como una afirmación del espacio público frente a otros como el económico y el religioso. Como vemos, el término profesión es mucho más amplio del que nos estaba o del que fue planteado por Max Weber. Adela Cortina entonces termina dándonos un concepto muy abarcativo y muy completo sobre lo que es profesión. Para ella, la profesión es una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para la cual se precisa el concurso de la comunidad de profesiones que como tales se identifican ante la sociedad. Esto nos permite entender cuál es el verdadero sentido de una profesión. Primero, es necesario entender de que una profesión busca realizar un bien o una finalidad, un bien social o una finalidad indispensable para esta vida social. También nos permite entender como segundo aspecto que en esta profesión exige el cultivo de hábitos o excelencias por parte del sujeto y la acción, es decir, debemos especializarnos, debemos educarnos, debemos generar hábitos y ser excelentes en las que realizamos. Por último, también entendemos que el sentido verdadero de la profesión, la actividad profesional no es una actividad aislada, sino que es una actividad comunitaria, la cual le otorga una identidad a la profesión. En nuestra época, sin embargo, hemos visto que aunque muchos autores hablan del término profesión, este se ha difuminado o se ha visto, digamos, sin límites de comparación o de diferenciación entre lo que es profesión y oficio. Para ello, Antonio Peinador Navarro, un profesor teólogo de teología moral en la Universidad de Salamanca en España, nos hace una clara clasificación de las profesiones. Esta bajo dos criterios. El primer criterio, la razón de la actividad profesional, y el segundo criterio, la razón de los fines de cada profesión. En el primer criterio vemos una clasificación un poco vaga sobre lo que es las profesiones. Aquí nos las habla como profesiones manuales y profesiones liberales. En las manuales predomina lógicamente, como su palabra lo dice, el trabajo corporal, manual o mecánico. Estas también son denominadas oficios. Y en las liberales predomina el trabajo y la inteligencia, denominadas profesiones propiamente dichas. En el segundo criterio, el criterio por los fines de cada profesión, aquí vemos tres clasificaciones muy importantes y un poco controversiales frente al término o a la clasificación de profesión. La primera clasificación es la profesión por el derecho a la vida física. Aquí también se hace una subclasificación, unas subcategorías. La primera es en un plano inferior, como lo tienen los cocineros, los zapateros, los sastres, los carpinteros, el labrador o el artesano. Y la segunda en un plano superior, como los técnicos e investigadores de laboratorio, industriales, comerciales, banqueros, entre otros. En la segunda clasificación tenemos el derecho al cultivo progresivo e ilimitado de la inteligencia. Aquí pues se ubican los científicos, los teólogos, los filósofos, los artistas, los pedagogos, entre otros. Y en la tercera clasificación tenemos al derecho a vivir como individuos y miembros de la sociedad dentro de un orden jurídico y moral. Aquí encontramos entonces profesiones tales como el político, el sociólogo, el abogado, el juez, el historiador, el novelista, los religiosos, entre otros. En fin, para que algo sea considerado profesión o actividad profesional, dicha actividad debe estar comprometida al logro de un bien común, por lo cual requiere el cultivo de ciertos hábitos o virtudes en un contexto comunitario. Bueno, habla Saraya Maris y les voy a hablar un poco del devenir de las profesiones, es decir, del surgimiento de estas. Se nos dice que la cultura y la sociedad premoderna habían estructurado las profesiones a partir de una cosmovisión,
La cosmovisión es un conjunto de creencias que nos permiten analizar y reconocer la realidad a partir de nuestra propia existencia. Es decir, es como la manera en que nosotros vemos e interpretamos al mundo. Entonces, estructurada a partir de esta cosmovisión, existe también un orden jerárquico, que es el orden divino, el orden político y el orden personal. El orden divino era en representación de un sacerdote, quien era el encargado de cuidar del alma divina y de los asuntos divinos. El orden político, en representación de un juez o de un jurista, era pues el encargado como de cuidar de la sociedad a partir de la implementación de leyes. Y el orden personal estaba pues en representación de un médico, que era el encargado del cuidado del cuerpo. Entonces, fueron estas tres primeras actividades en ser reconocidas como profesiones. ¿Por qué? Porque estas asumían esas actividades a partir de juramentos en los cuales cada uno de ellos prometía obedecer determinadas reglas que cada una de estas actividades o profesiones requiriera. Entonces, se nos dice que el término profesional y su respectiva valoración son algo que surge en la época moderna debido a la secularización, es decir, como a la vida mundana, es decir, a las actividades en la vida mundana, que éstas formaban como un campo distinto al campo de la religión o al campo de la fe. Se nos habla de que el calvinismo como un momento intermedio, ¿sí? El calvinismo es como un conjunto de creencias que tenían esas personas en el siglo XVI. También es reconocido como el crecimiento de las iglesias reformadoras. Es una teología que surgió bajo la influencia de Juan Calvino y por eso el nombre. Entonces se nos dice que esta teología sostenida en Max Weber se dice que las actividades o profesiones eran vistas como el camino de salvación o condenación de una persona. Es decir, que si esa persona en su profesión o en su actividad había tenido éxito, eso indicaba que esta persona estaba salvada. Pero de lo contrario, si esa persona desde su actividad o desde su profesión habría fracasado, entonces se decía o se pensaba que esa persona estaba condenada. Asimismo, el calvinismo permitió que la modernidad sea un proceso de afirmación de la vida corriente. Gracias a esto, se abrió un espacio a la revalorización de las nuevas actividades humanas, donde la cultura moderna asumió ciertas actividades seculares y mundanas. ¿Qué quiere decir esto de seculares y mundanas? Son aquellas que son ajenas a las prácticas y usos religiosos, tales como el ingeniero, economistas y contadores, entre otras. Además, aquellas actividades como la del médico, abogado y profesor pasaron a ser profesiones. En cuanto a las profesiones de fe, está la de profesar como actividad, lo que quiere decir el consagrarse y comprometerse con una actividad y sus principios. Por esto la profesión aparece como una proclamación pública, no es una actividad secreta, sino al contrario, es abierta y tiene el respaldo de la sociedad. La profesión como actividad con finalidad. La actividad profesional es una actividad social que contiene fines o bienes internos. Son los fines los que dan orientación y sentido a las prácticas profesionales. La importancia de los fines la podemos encontrar en la definición de profesión que nos da Antonio Peinador, donde nos dice que la profesión es la aplicación ordenada y racional de parte de la actividad del hombre al conseguimiento de cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de la vida humana. Nos dice también que la profesión no es una simple actividad u ocupación, sino que ésta debe estar orientada a un fin noble, es decir, al servicio de los demás, a enseñar, a curar, a informar, a la convivencia justa, entre otras. La profesión no tendría sentido en sí misma, sino es por los bienes internos que la contienen. Al mismo modo, nos indica que el profesional es aquel que, puesto al servicio de los demás dentro del engranaje social, actuando con carácter público y comprometiéndose en cuanto a la responsabilidad de sus actos y ante Dios y ante su conciencia y los demás, le sirve a quienes se benefician por ley, y esto le da una reciprocidad. Ser una persona con ética profesional requiere de conocer bien el bien interno de cada una de estas profesiones.
Una de las formas de entender estas acciones la tiene la tradición aristotélica, donde los fines internos a las actividades, es decir, la realización de las actividades, donde se encuentra con relación a la finalidad, quiere decir a la praxis y tienen que ver con lo que es la vocación, la excelencia, la responsabilidad y la confianza del profesional. Y los fines externos, como el dinero, el poder, el prestigio, por el cual digamos que son los medios para lograr estos fines, se conoce como poiesis, ¿sí? Y la anterior, que son los fines internos, se conoce como la praxis. Esto es un aporte de la tradición aristotélica. Entonces, tomando estos términos anteriores, se dicen que las prácticas para llegar a esos fines, según nos aporta el autor McIntyre, me disculpan por la pronunciación, nos habla que la práctica es cualquier forma coherente de actividad humana que coopera socialmente, realizando los bienes inherentes a la misma, mientras se intentan lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esta forma de actividad y la definen parcialmente con el resultado de la capacidad humana de lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conllevan se extienden sistemáticamente. Hay unos fines, hay unos elementos, que componen estas prácticas y son, el primero, que está por aquí, es el que sea una actividad cooperativa. La práctica debe ser una actividad cooperativa. ¿Listo? El segundo es que debe estar establecida socialmente. Una se entrelaza con la otra. El ser cooperativo me habla de ser social. El tercero es que busque la realización de los bienes internos. Ya sabíamos, como mencionamos anteriormente, que los bienes internos son aquellos que le dan sentido a la profesión. Y por último, que el logro de los bienes internos produzcan excelencias o virtudes en los sujetos que la realicen, es decir, que nos llenen a nosotros mismos como profesionales lo que nosotros estamos haciendo por los demás. ¿Listo? Entonces, en el texto nos mostraban un ejemplo y es que, por ejemplo, si soy médico y me aprovecho de la condición o de mi condición ante la debilidad de un enfermo, no estoy realizando o no estoy dándole finalidad a esos bienes internos de la profesión porque no estoy siendo éticamente profesional en mi quehacer. Por último, hay algo importante que tener en cuenta en esa lectura y es una pregunta que nos plantean y es ¿cuál es el lugar del bien personal o autorrealización en la actividad profesional? ¿Listo? Entonces nosotros entendemos que cuando nosotros sabemos o estamos realizando bien una profesión, sentimos que eso que estamos haciendo nos aporta a nuestro proyecto de vida y nos da felicidad, nos llena de plenitud el hacer bien nuestro quehacer profesional. Pero también nos plantea que existe un horizonte de plenitud. Ese horizonte de plenitud nos indica que muchas veces por la sociedad actual en la que vivimos se fragmentan, se tienden a fragmentar los aspectos de la vida humana o no se asumen integralmente. El problema no es tanto interno de cada profesión, sino al contexto social en el que vivimos, el capitalismo, el hecho de que se nos hace o se nos demanda trabajar por tener un salario para poder subsistir en muchas cosas, el consumismo y todo eso muchas veces hacen perder el horizonte de la profesión o de la vocación para la cual usted se está desempeñando. Entonces, en general, es importante tener en cuenta que cada profesión que escojamos, de acuerdo a la vocación que tenemos, tiene una finalidad y es la finalidad de servicio. Vuelvo a recalcar una frase importante y es que el que no nace para servir o no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos dados al servicio de la comunidad y a poner todos los dones que se nos fueron dados o que hemos desarrollado al servicio de
de diferentes actividades que mejoren la vida o alivianen la problemática social de muchas personas. Muchas gracias.